Buenas tardes a todos. Quería primero agradecer a las autoridades de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas la oportunidad que nos han dado, tanto al doctor Jaunarena como a mí y a nuestros respectivos institutos, de organizar esta valiosa actividad académica. Quiero decir que me siento muy entusiasmado de poder presentar al profesor Weissman. Estoy muy orgulloso de que venga a disertar en nuestra casa y que además nos permita en esa tarea aprovechar su vasta experiencia y conocimiento, su prestigio internacional y darnos la oportunidad de discutir dos temas centrales a nuestra República. Primero, porque todos ustedes saben muy bien que Alberdi y nuestros fundadores institucionales miraron mucho la experiencia norteamericana y esa experiencia estuvo muy influida en su evaluación y en su percepción por los escritos de Tocqueville. En segundo lugar, la temática más actual no puede ser. Tocqueville y el populismo es casi como si hubiera sido elegido a propósito para nuestro tiempo, en un momento que estamos olvidando las claves que organizaron la institucionalidad de las democracias abiertas de los países libres. Ustedes saben que hay una ofensiva en nuestro país de las vertientes populistas para eliminar la independencia judicial, para subordinar al Poder Judicial y para evitar la revisión judicial de las leyes, que es en última instancia el extraordinario instrumento construido luego de la independencia americana para hacer viable la convivencia y la eficiencia. Yo siempre me acuerdo de esa frase de Madison: si los hombres fueran ángeles no necesitaríamos gobierno, y si fueran ángeles no tendríamos que hacer el control y balance, pero no son ángeles y los nuestros menos. Así que tanto más importante es la conferencia de hoy. Déjenme hacer una breve presentación del profesor Weissman. Él ha sido muy destacado en su producción académica, ha sido director del Departamento de Sociología Política de la Universidad de California en San Diego, y ha sido un autor muy prolífico. Debo decir que tuve la fortuna de poder participar con él en varios seminarios. Uno de ellos que recuerdo todavía, sobre la cultura política de Argentina en Miami. Nos pasamos varios días juntos debatiendo y ahí tuve la dicha de poder disfrutar de su versación y de su extraordinaria perspectiva, que es muy fácil de ver por la cantidad de universidades del mundo, de las más prestigiosas, que han invitado al profesor Weissman, como lo invitamos nosotros en esta oportunidad. También es profesor en UCEMA, ¿no? Sí. Igual que yo, así que tenemos esa rara característica de compartir los claustros, y creo que va a ser para todos nosotros una oportunidad magnífica, por los problemas que vivimos, por la versación del profesor Weissman, y porque, conociéndolo muy bien, sé que va a ir a fondo en las argumentaciones y nos va a dejar a todos nosotros una perspectiva enriquecedora de los dilemas, de cómo enfocarlo conceptualmente al tema y de cómo pensar las experiencias pasadas y nuestro futuro. Carlos, un placer presentarte y un placer que estén con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, agradezco estos elogios bastante inmerecidos de Ricardo, y especialmente le agradezco el hecho de que para haber estado aquí con nosotros él haya tenido que cambiar la fecha de un viaje
devolver un pasaje, etc. Y está yendo al exterior, según me contó, para un acontecimiento que yo personalmente creo es más importante que esta charla, así que muchísimas gracias. Y agradezco a Horacio Jaunarena y a Carlos D'Agostino también por esta invitación. Yo quería charlar un cachito con ustedes sobre Tocqueville, pero no focalizándome sobre los argumentos, no haciendo un análisis detallado de los argumentos de Tocqueville, que me encantaría hacer porque es un placer leer a Tocqueville y tratar de repensar los argumentos de Tocqueville. Pero es porque pienso que el argumento central de Tocqueville es especialmente pertinente para intentar entender la problemática contemporánea, no solo la emergencia de movimientos, partidos y gobiernos populistas, no solamente en América Latina, sino también en Europa y creo yo en Estados Unidos, sino también porque él plantea respuestas posibles para la consolidación de la democracia republicana y el freno al populismo. Otra razón, naturalmente, por la que es pertinente hablar de Tocqueville aquí, es que él era miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia, de modo que es especialmente pertinente. La pregunta es, ¿por qué Tocqueville? Y a lo mejor la mejor manera de empezar es imaginando un experimento, suponiendo que algo que no pasó, pasó, y en este caso voy a proponer un experimento que hubiera sido imposible que sucediera, lo que en la jerga académica se llama un condicional contrafáctico, y este va a ser el condicional contrafáctico más extremo imaginable, ultimate, diríamos en inglés. Supongamos que Tocqueville y otros teóricos que predijeron cómo iba a ser el mundo futuro se levantan de sus tumbas, miran lo que ven alrededor y tratan de reflexionar sobre si sus predicciones fueron apropiadas o no. Y para no aburrirlos, voy a plantear, digamos, únicamente otros dos personajes, además de Tocqueville, Karl Marx y Max Weber. Entonces, empecemos por Karl Marx. Se levanta de su tumba, mira lo que está sucediendo en el mundo y dice, bueno, no estuve tan mal dentro de todo, porque lo que yo predije, la marcha triunfal del capitalismo que destruye, hace volar por el aire todas las sociedades precapitalistas, se está dando. El capitalismo es, como yo predije, la revolución más profunda en la historia de la humanidad, el desarrollo de la ciencia y tecnología y su aplicación a la economía, o sea, no estuve tan mal. Pero si miro las predicciones políticas que hice, las conclusiones son un poco distintas. O sea, yo predije, la única afirmación en el capital que lleva el nombre de Ley General de la Acumulación Capitalista, es que al desarrollarse el capitalismo iba a crecer la miseria en la sociedad, el producto de lo cual en las sociedades capitalistas avanzadas iban a ser, como ustedes saben, revoluciones. Bueno, no se ve mucha miseria en los países capitalistas avanzados, ¿cierto? Además, hubo revoluciones que se hicieron en mi nombre, diría Marx, pero no sucedieron en los países capitalistas avanzados, sino en el comienzo del capitalismo industrial. Fueron revoluciones campesinas y no proletarias. Lenin decía que el izquierdismo es la enfermedad infantil del comunismo. Bueno, el comunismo terminó siendo la enfermedad infantil del capitalismo industrial. Y, diría Marx, miren la clase obrera, la que yo predije iba a ser la clase revolucionaria. ¿A qué se dedica en estos tiempos? Bueno, apoyan a Marine Le Pen en Francia, apoyan a Donald Trump en Estados Unidos. O sea, se están comportando como lo que yo llamé el lumpenproletariado, no el proletariado. Entonces, Marx se volvería a la tumba, bastante triste por el hecho de que sus predicciones no se realizan. Max Weber, si se despertara, miraría alrededor y diría, bueno, muchas de las cosas que predije están sucediendo. Ese proceso de racionalización de la vida social, cuya manifestación más importante es la burocratización de la vida económica, política y cultural. Eso está pasando.
Pero la otra cosa que predije, el proceso de secularización, no está pasando muy bien. O sea, la religión tradicional declina en muchas sociedades, pero lo que declina es más bien la religión institucional. O sea, la religiosidad no institucional de la gente no parece estar declinando. Y además, miren esas religiones políticas del siglo XX y XXI, el fascismo, el comunismo, el yihadismo, que han reencantado el mundo tan eficazmente como las religiones tradicionales. O sea, esa desaparición de la magia, desencanto del mundo que yo predije, no está pasando. Y Weber, que era un tipo muy depresivo, seguramente vuelve a la tumba muy, muy deprimido. Pero si Tocqueville se despertara y miraría alrededor suyo, diría, bueno, no estuve tan mal realmente. Y después diría, el viejo no estuvo tan equivocado. Digo esto porque se cuenta que el padre de Tocqueville, cuando le presentaron al bebé, dijo, bueno, este va a ser un gran hombre. ¿Cuál es el argumento central de Tocqueville? Yo diría, si miramos La democracia en América y su otro gran libro, El antiguo régimen y la revolución, hay una proposición fundamental que viene a ser la siguiente. No solo que no hay una correlación necesaria entre una sociedad democrática y un gobierno democrático, sino que, y esto es muy importante, las instituciones y la cultura de la sociedad democrática generan propensiones fuertes hacia gobiernos no democráticos. Y con mayor precisión plantea que en estas sociedades hay factores que impulsan la democracia y factores que la inhiben. Y él, sin decirlo explícitamente, pareciera pensar que los factores que inhiben la democracia son más fuertes que los que la impulsan. Esto está en profundísima contradicción con los argumentos más comunes de los teóricos clásicos y contemporáneos sobre la relación entre capitalismo y democracia. Tanto Adam Smith como Karl Marx plantearon que hay una relación de afinidad entre una economía capitalista y un régimen político democrático. Entre los contemporáneos, bueno, no necesito decirles, Milton Friedman, un sociólogo, Simon Martin Lipset, un cientista político, Samuel Huntington, un científico social ecuménico, Ernest Gellner, todos ellos han planteado este tipo de relación. En el caso de los modernos, no como una relación de afinidad, de correspondencia, sino de causalidad. De modo que el argumento de Tocqueville va contra, against the grain, como se diría en inglés, va contra la corriente. Entonces, esta es la actualidad de Tocqueville, y es por eso que sus argumentos no tienen simplemente interés histórico, sino actual. Ahora, debo, antes de continuar, aclarar que la validez empírica de sus proposiciones sustantivas es variable, como veremos. Sin embargo, su hipótesis central es eminentemente relevante para entender la política de los siglos XX y XXI. En lo que sigue, en los minutos que me quedan, voy a presentar una rapidísima síntesis estilizada de sus argumentos centrales y espero poder dedicar la mayor parte de la charla a la aplicación de su hipótesis a algunas características de la política en el mundo actual. Muy bien. Aquí tienen muy rápidamente el argumento central de Tocqueville. Plantea que la relación entre el Estado y la sociedad está gobernada por dos procesos antagónicos, contrapuestos. Uno que es permanente, intrínseco al Estado, que es lo que él llama la centralización o centralización administrativa, que es la concentración del poder en manos del Estado. Y, o sea, él plantea que hay una tendencia inherente al Estado para avanzar sobre la sociedad, para controlarla y dirigirla. Si logra hacerlo, el resultado final es un régimen, lo que llama un régimen despótico. Este argumento es acorde con la teoría moderna de las organizaciones. O sea, el Estado es una organización, y cualquier organización, desde la empresa Techint a la Iglesia Universal del Reino de Dios, al Club Boca Juniors,
intenta expandirse y controlar su entorno. Y eso es, dice Tocqueville, lo que hace el Estado. El segundo principio es lo que él llama la igualdad de condiciones, que lo define como providencial, y lo que él parece querer decir por providencial es inexorable, independiente de la voluntad humana. Este desarrollo no es permanente, no existe desde el comienzo de la historia como el anterior, sino que es producto de lo que Karl Polanyi llamó la gran transformación, o sea, el desarrollo del capitalismo en la economía, las revoluciones democráticas en la política, la ilustración en la cultura. O sea, las grandes transformaciones de los siglos anteriores, 2 o 3 siglos anteriores al siglo XIX, especialmente el siglo XVIII. Él plantea que, como consecuencia de la disolución de las sociedades precapitalistas, se desarrolla este movimiento irresistible, necesario, hacia la igualdad de condiciones. La manera en que él define igualdad de condiciones es simplemente igualdad jurídica, que es obviamente un contraste muy fuerte con las sociedades anteriores. Pero de su argumento se desprende que lo que él realmente está queriendo decir es lo que los científicos sociales llaman movilización. O sea, la voluntad por parte de los ciudadanos de participar en la política. Lo que era una política de élites hasta ese momento se transforma en una política de masas. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre estos dos principios a lo largo de la historia? Él examina lo que él llama la sociedad aristocrática, que es la sociedad precapitalista, preindustrial, y mi impresión, aunque no lo dice, es que se refiere a la sociedad feudal anterior al desarrollo de los estados absolutistas. Y básicamente lo que él está diciendo es que había barreras institucionales en esas sociedades para la expansión del Estado. El Estado estaba, o llamémosle el ejecutivo de la época, limitado en su avance sobre la sociedad por la existencia de la aristocracia, y esto es muy importante para compararlo con la clase capitalista posteriormente. La aristocracia, él dice, era una clase unificada. ¿Por qué? Porque todos los miembros de la aristocracia se dedicaban a lo mismo, o sea, la agricultura rentística y la guerra, y por lo tanto tenían intereses unificados frente al rey o al emperador. Había otras barreras, tales como la existencia de ciudades autónomas, la iglesia en el occidente cristiano no controlada por el rey, aunque el rey trataba de controlarla naturalmente. De modo que el Estado estaba contenido por barreras institucionales. ¿Qué es lo que sucede en la sociedad democrática, o sea, la sociedad basada en igualdad de condiciones? Desaparecen los límites institucionales que contenían el desarrollo del Estado. ¿Por qué? Él dice, la clase capitalista no puede compararse con la aristocracia precapitalista, entendiéndola como barrera para la contención del avance del Estado. ¿Por qué? Porque es heterogénea en sus intereses, distintos grupos de la clase capitalista tienen distintos intereses. Yo trabajo para el mercado interno, vos para la exportación, yo me dedico a la agricultura, vos a la industria, etc. Y además, su composición es fluctuante debido a la intensa movilidad social ascendente y descendente que existe en lo que él llama la sociedad comercial. De modo que tiene muy baja capacidad para cristalizar como fuerza política unificada. Y otras clases, por debajo de la clase capitalista, tienden a ser dependientes o apáticas. Por lo tanto, la sociedad presenta una débil o nula resistencia a los avances del Estado. ¿Por qué otras clases de la sociedad son apáticas? Hay básicamente dos causas, institucionales y culturales. Las causas institucionales son el individualismo y el materialismo. O sea, el capitalismo disuelve las comunidades precapitalistas, la gente se retira, tiene una tendencia muy fuerte a retirarse de la esfera pública y sumergirse en la privada, por ejemplo, dedicarse a hacer dinero, y dejan que el Estado se haga cargo de la vida pública. Pero además hay razones culturales, y la sección de democracia en América que se dedica a estas
a estos factores culturales, es la más fascinante y la mejor escrita de los dos volúmenes. Él plantea que en la sociedad comercial la pasión por la igualdad es más fuerte que la pasión por la libertad. La pasión por la igualdad es ardiente, insaciable, incesante, invencible. La pasión por la libertad es esporádica y algunos la tienen más que otros. En segundo lugar, plantea los beneficios de la igualdad, del goce de la igualdad. Son inmediatos y manifiestos. Los beneficios del goce de la libertad son más graduales y a veces opacos. O sea, la gente no los relaciona, mientras los goza, con la existencia de la libertad. Y se valoran más cuando se han perdido, mientras que el valor de la igualdad se valora mientras se ejerce. El resultado final es obviamente que si estas tendencias no son contrarrestadas por algún mecanismo, habrá un régimen despótico. ¿Cuál es el régimen despótico? En el primer volumen de La democracia en América, él enfatiza la tiranía de la mayoría, que es un concepto que es familiar a todo el mundo. Pero en el segundo volumen enfatiza un concepto que para mí para los propósitos de mi charla es mucho más pertinente, que es el del despotismo suave. Y dice, se puede terminar con un Estado tutelador que gobierna una manada de ciudadanos dependientes y pasivos. Dependientes y pasivos. Eso se acerca más o menos a los que en la Argentina de hoy llamamos clientelismo, que afecta a un sector importante de la población. Ahora bien, ¿por qué fue Tocqueville a estudiar los Estados Unidos? Simplemente porque los Estados Unidos de la década del 30 al siglo XIX, era una anomalía, lo que en la ciencia social llamamos un caso desviado. Una sociedad democrática con gobierno democrático. Y él va allí a tratar de entender las causas. Y termina con todo un argumento que no tengo tiempo de explicarlo por qué digo esto, pero que ni él mismo parecía entender bien. Un argumento según el cual hubo causas culturales e institucionales. Las causas culturales, la más importante, es la cultura política de los fundadores, que se difundió a toda la sociedad. Él dice que estos disidentes religiosos, los puritanos, traían el amor por la libertad en sus huesos porque escapaban a la persecución, etcétera, etcétera. Lo contrasta con México, diciendo, ven, no son las instituciones, es la cultura, porque Estados Unidos y México tienen más o menos las mismas instituciones, pero los resultados son muy distintos, porque de un lado tenemos la cultura de estos disidentes religiosos, por el otro lado la cultura producida por el absolutismo español. Ahora bien, también se refiere a otro factor cultural, el hecho de que en Estados Unidos no hay una religión dominante, sino distintas denominaciones religiosas independientes del Estado. Pero las más interesantes son las causas institucionales. Y es interesante porque él dice que la causa fundamental es cultural, o sea, eso de la cultura política de los fundadores. Pero leyendo el libro, uno se da cuenta que realmente su argumento es institucional. O sea, él dice una cosa, pero lo que está argumentando es otra. Y lo que está argumentando es que la razón por la que sobrevive la democracia en un país con igualdad de condición es por distintos factores institucionales. El más importante de los cuales es naturalmente la sociedad civil fuerte, que él creyó encontrar en Estados Unidos. Pero además está la existencia de una justicia independiente, la descentralización del poder, autonomías estaduales y municipales fuertes, etc. Y él formula, discutiendo este problema, lo que se ha llamado la ley de Tocqueville, según la cual, para que subsista un gobierno democrático, al avanzar la igualdad de condiciones, en paralelo debe avanzar lo que él llama el arte de la asociación. O sea, el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil, que todos sabemos, digamos, cómo definirla, se refiere a la red de asociaciones voluntarias que expresan intereses o valores en cuanto sean autónomas en relación con el Estado. Él plantea que no solamente una sociedad civil fuerte articula intereses y los introduce en el sistema político, sino algo más fundamental. Él explica cómo es que una sociedad civil fuerte limita el poder del Estado o la expansión del Estado sobre la sociedad. Y el proceso, el mecanismo,
es el hecho de que una sociedad civil fuerte se autogobierna en muchas esferas de la vida social y política, y al hacerlo inhibe la expansión del Estado. O sea, en una sociedad civil fuerte, las negociaciones colectivas entre empleadores y trabajadores se harían sin intervención del Estado, sería una negociación. En muchas áreas de intereses, especialmente en la economía, los problemas se resolverían mediante negociación entre las partes, sin intervención del Estado. En un país con sociedad civil fuerte habría cuasi gobiernos locales constituidos por redes de asociaciones vecinales. O sea, una sociedad civil fuerte limita la expansión del Estado. Bueno, querría discutir más esto, pero no tenemos mucho tiempo, de modo que simplemente voy a plantear que la validez empírica de algunos de sus argumentos es cuestionable por lo siguiente. Su supuesto es que el Estado es siempre más fuerte que los grupos de interés. Sin embargo, el poder relativo de estos dos actores, digamos, el Estado y la sociedad civil, puede variar empíricamente entre sociedades y en la misma sociedad a lo largo del tiempo. De hecho, una de las causas centrales de la pobreza de muchos países pobres es la debilidad del Estado. Debilidad del Estado quiere decir un Estado con muy bajas capacidades en áreas estratégicas para el desarrollo económico y también para la democracia. Estamos hablando de capacidades regulatorias, capacidades distributivas. Distributivas quiere decir que si hay el 5% del Producto Bruto se dedica a la educación, se dedica a la educación y no a engordar las cuentas en Suiza de los funcionarios del gobierno o a sostener una burocracia. O sea, estamos hablando de la efectividad con la que el Estado desarrolla sus capacidades. Muchos países pobres tienen aparatos estatales grandes e ineficientes, se ve también en las provincias argentinas más pobres, pero con muy baja capacidad. Ahora bien, cuando el Estado es débil, especialmente en su capacidad regulatoria, hay una probabilidad alta de que se consoliden grupos de interés fuertes, pero que no funcionen de la manera en que lo planteó Tocqueville, en beneficio de la sociedad, en beneficio de la democracia, sino en beneficio propio a costa del resto de la sociedad, lo que se llama en inglés rent-seeking groups, grupos buscadores de renta, o sea, grupos que intentan establecer o obtener privilegios a costa de la sociedad. A veces estos privilegios están asignados por el Estado. O sea, si ustedes miran lo que en la Argentina, ese sistema terrible, esa política económica espantosa que en la Argentina se llamó sustitución de importaciones, y que según un argumento que yo he hecho es una causa central de la declinación argentina en los últimos 70 años, significa otorgar a ciertos grupos, por ejemplo, empresas que producen un cierto producto, beneficios a costa del resto de la sociedad, un mercado cautivo. Eso es lo que los economistas llaman renta. Las dos formas así más obvias de renta que me vienen a la mente son las tarifas aduaneras y las reservas de mercado. O sea, la industria textil argentina, gran parte de ella no sobreviviría si Argentina tuviera tarifas aduaneras equivalentes a las que tienen los países ricos, ¿no es cierto? Reservas de mercado. Bueno, los taxistas que tratan de impedir que Uber compita con ellos, ¿no es cierto? Eso funciona como una reserva de mercado. No solamente en países como la Argentina. En Francia, no sé si esto sigue siendo el caso, pero por lo menos hasta hace pocos años, uno no podía poner una farmacia a menos de no sé cuántas cuadras de otra farmacia que ya digamos, son formas de otorgar renta que muchas veces el Estado otorga, de modo de obtener el apoyo político de los beneficiarios, como fue el caso de la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Y muchas veces estos grupos buscadores de renta terminan siendo tan poderosos que terminan capturando el Estado. Estos temas fueron analizados por Mancur Olson en un libro extraordinario, The Rise and Fall of Nations. Pero volvamos a Tocqueville. Y si tengo unos 10, 15 minutos más. Sí, perfecto. Muy bien. Volvamos a la proposición general. En sociedades democráticas hay una propensión fuerte a regímenes políticos de alta concentración del poder, con el asentimiento pasivo de la población. La imagen de un gobierno electo, pero que gobierna con despotismo suave, una sociedad con grupos de interés dependientes del Estado
y una población que valora más la igualdad que la libertad, contiene algunos de los ingredientes de lo que llamamos régimen populista. Y esta proposición, naturalmente, parece bastante válida en el mundo de hoy. Pareciera que en los últimos años el populismo se ha convertido en lo que Herder o Goethe y Hegel también llamaban el Zeitgeist, el espíritu de la época, el espíritu del tiempo. O sea, pareciera que así como el comunismo, el marxismo, digamos, era el espíritu de la época en Occidente en la primera mitad del siglo XX, ahora lo es el populismo. Uno de los primeros científicos sociales, Eclesiastés, planteó que hay un tiempo para cada cosa, y pareciera que este es el tiempo del populismo. Pero el Zeitgeist no flota en una nube, nos dice Tocqueville, es el producto de particularidades de la estructura social de las sociedades. Y este es el insight de Tocqueville, y esto es lo que lo hace tan actual. Yo tengo aquí una serie de estadios del clivaje central en las sociedades industriales, que tienen que ver con la estructura económica y social de estas sociedades. O sea, en la etapa inicial de la industrialización, el clivaje central era el del marxismo, y es por eso que el marxismo parecía ser el sentido común para tantos intelectuales de las sociedades industriales. ¿Cierto? Ahora, desde la formación del estado de bienestar modernos hasta la década de los 90, ahí tenemos un mundo más hayekiano o olsoniano. Digamos, el conflicto entre los contribuyentes, los que pagan impuestos, y los beneficiarios del estado de bienestar, por un lado, este sería el conflicto hayekiano. Por otro lado, los conflictos entre sectores organizados o desorganizados para la distribución de los beneficios del estado de bienestar. Este sería el estado olsoniano o de Dahrendorf. Y pareciera que en el periodo de la globalización y la revolución tecnológica, el clivaje central es entre globalistas y nacionalistas, o como Steve Bannon los llama, soberanistas, o patriotas, como los llama Marine Le Pen. Y esto es increíble para el observador, porque esto significa la latinoamericanización de la política de los países industriales. Este es el clivaje central que hemos tenido en América Latina prácticamente desde la independencia. Y este está apareciendo ahora el clivaje central en Estados Unidos y Europa occidental, central y oriental, ¿cierto? Paso rápido. ¿A qué estoy llamando populismo? Porque ese es un término que uso y odio, porque cada persona que lo usa quiere decir algo distinto. Lo que yo estoy llamando populismo, este término se ha aplicado a ideologías, políticas económicas o regímenes políticos. Lo que yo llamo populismo es un régimen caracterizado por la concepción plebiscitaria de la democracia, o sea, la concentración del poder en manos del Ejecutivo y la expectativa de que tanto el poder legislativo como el judicial sean instrumentos legitimadores del Ejecutivo, o sea, lo opuesto a la democracia republicana, y el fuerte nacionalismo económico que se expresa de distintas maneras en distintas sociedades. Sustitución de importaciones entre nosotros, neomercantilismo en los Estados Unidos de Trump, euroescepticismo en los populismos de izquierda y derecha italianos, etc. Pero este régimen político además tiene una ideología, que es la ideología populista, el pueblo, que se compone básicamente de los que apoyan a los populistas, concebido como totalidad orgánica, el líder como intérprete privilegiado de los intereses de ese pueblo, etcétera, etcétera, y políticas económicas que, no recuerdo si puse allí en el sentido de Dornbusch, el término populismo en economía no quiere decir nada, porque están desde lo que llaman populista a Roosevelt porque distribuyó riqueza, a los que llaman populistas a políticas demagógicas imposibles de realizar, como la pobreza cero. Pero Rüdiger Dornbusch tiene una definición que a mi juicio es precisa y muy apropiada, que es la siguiente: políticas distributivas que en un primer periodo benefician a sus beneficiarios presuntos y en el corto plazo y en el largo plazo los perjudican. Imagínense congelamiento de alquileres.
En el corto plazo beneficia de una manera maravillosa a los que son inquilinos en ese momento, en largo plazo hace que nadie invierta un peso en construir edificios para alquilar. Esa es la política populista. Y la sustitución de importaciones es una política populista. Los beneficios sociales sin contrapartida y sin el desarrollo de puestos de trabajo genuinos simultáneamente es una política populista, etc. Entonces, lo que yo llamo populismo es régimen más ideología más políticas económicas a la Dornbusch. Muy bien. El argumento central que quiero plantear, y es el argumento central de mi charla, que presuntamente sigue los lineamientos de Tocqueville, es el siguiente. El populismo es el zeitgeist de nuestro tiempo, por razones que tienen que ver con características de la estructura social, tanto de los países ricos como de los países latinoamericanos. Y planteo lo siguiente. Que los contextos generativos del populismo son distintos en los países industriales o en los países latinoamericanos. En los países industriales, las causas del populismo son permanentes, en los países latinoamericanos son recurrentes. Y las perspectivas de institucionalización son más probables en el sur que en el norte por la fuerza diferencial de las instituciones entre estas dos regiones. Entonces, si tengo unos minutos, voy a explicar esto un poco más y conectarlo con Tocqueville. Bueno, ante todo, ahí, como saben ustedes, populismo de izquierda y de derecha, y si ustedes miran a Italia, la Liga es populismo de derecha, Cinque Stelle es populismo de izquierda, y aquí están las diferencias entre ellos. O sea, la orientación estratégica del populismo de derecha es prevenir la movilidad descendente de las clases trabajadoras. Esa es la ideología de Trump, por ejemplo. El objetivo central del populismo de izquierda es impulsar la movilidad ascendente de poblaciones marginales. O sea, los pobres urbanos en un país como la Argentina, los jóvenes que no consiguen trabajo estable en el sur de Italia, digamos, ese es el objetivo estratégico. Por eso digo que el populismo de derecha es de defensa social y el de izquierda es un populismo de incorporación. Ahora bien, el contexto generativo del populismo en el norte, y por esto planteo que son causas permanentes, son la amenaza económica que tiene que ver con el comercio internacional, digamos, por la globalización en la propaganda populista es la causa central de la declinación del trabajo en la industria, de la declinación de los puestos de trabajo en la industria manufacturera. Pero la causa más importante, según muchos estudios de economistas serios, es la revolución tecnológica. De modo que cuando Trump o Salvini se oponen a la inmigración porque los extranjeros vienen a competir con nuestros trabajadores, etcétera, etcétera, o quieren cerrar la economía de alguna manera, de distinta manera en Europa que en Estados Unidos, están planteando que la causa central de la pérdida de puestos de trabajo o de la vulnerabilidad de los trabajadores es la globalización, porque eso es intuitivamente más fácil de entender que la causa real, que es la de la reestructuración de la industria como producto de la revolución tecnológica. Además tenemos la amenaza política en los países, el yihadismo, en los países del norte, y esto es muy importante, la aparente inefectividad de la élite política para enfrentar estas amenazas. Es por eso que necesitamos al régimen populista, ¿cierto? Mientras que en el sur, la tentación populista sucede básicamente cuando en el ciclo expansivo, digamos, cuando los precios de las commodities suben, eso es lo que permite la aventura populista. De modo que lo que tenemos en los países del sur, que son economías exportadoras de commodities, básicamente, en sociedades fuertemente dualizadas, es la oportunidad política permanente, que es el hecho de que existen grandes poblaciones marginales o excluidas. Los pobres urbanos, la economía informal, eso es permanente. En segundo lugar, la baja legitimidad de las instituciones republicanas. Y hay una diferencia muy importante en este factor entre el contexto generativo del norte y el del sur.
digamos, Marine Le Pen o Matteo Salvini no plantean tenemos que liquidar la democracia republicana. Están dispuestos a trabajar dentro de las instituciones existentes. Mientras que el populismo del sur plantea hay que liquidarlas y hacer algo nuevo, más moderno, más democrático, etcétera, etcétera. Y la razón es que el argumento de los populistas del norte es que las élites políticas son incompetentes para enfrentar las amenazas a la clase trabajadora, al pueblo, etcétera, etcétera. Mientras que las élites, pero que las instituciones están bien. Mientras que los populistas del sur plantean que lo que está mal son las instituciones y eso es lo que hay que cambiar. Y el elemento variable, que lo que posibilita la tentación populista, es la oportunidad económica dada por el precio de las commodities. O sea, no hubiéramos tenido populismo en la Argentina o en Venezuela en periodos de continua baja en los precios de las commodities. Ahora, bueno, ahí tienen, digamos, la fuerza diferencial de las instituciones significa que estas instituciones tienen un alto nivel de legitimidad en el norte y no la tienen en el sur. Y quiero aclarar qué quiero decir con esto antes de terminar. ¿Tengo 5 minutos más? Sí. Legitimidad significa, en ciencia social, aceptación. No significa que algo sea justo o bueno, significa simplemente que se acepta. Entonces, yo puedo odiar el impuesto a las ganancias, pero reconozco la autoridad del gobierno para venir a cobrármelos. Significa que para mí eso tiene legitimidad, no que estén bien o ninguna otra cosa. Ahora, la legitimidad baja que existe en la mayoría de los países latinoamericanos es una legitimidad pragmática. O sea, yo me someto a las instituciones cuando no tengo más remedio o mientras me sirven. La legitimidad que existe en la mayoría de los países industriales, por lo menos de Europa Occidental o de Norteamérica, es una legitimidad mucho más profunda, que se basa en el hecho de que esas instituciones se consideran naturales. O sea, nadie piensa en cambiarlas porque es lo único que está en la agenda. O sea, si yo hiciera una encuesta acá en la ciudad de Buenos Aires, inclusive en este barrio, preguntando a la gente si el capitalismo es bueno o malo, la mitad de la gente tendría argumentos muy elaborados en oposición a o defensa del capitalismo, porque se consideran alternativas, digamos. Si yo hago esa misma encuesta entre mis vecinos en el lugar en que vivo en California, la mayoría de la gente no entendería mi pregunta, porque la idea de tener un régimen socialista estilo soviético en lugar del capitalismo, nadie lo tiene en la cabeza, habría que explicárselo a la persona para que la persona tenga una opinión sobre el tema, ¿cierto? Bueno, y aquí termino planteando lo siguiente, que afortunadamente hay pocas proposiciones determinísticas en ciencia social. La clave para enfrentar la tormenta populista consiste en generar o fortalecer las barreras de Tocqueville, especialmente la justicia independiente y, muy especialmente, la sociedad civil. Y en muchas sociedades, países periféricos, también hay que corregir el sesgo de Tocqueville, o sea, incrementar las capacidades del Estado, no su tamaño, sino sus capacidades, su eficacia como organización. Ahora bien, ¿cómo construir la sociedad civil virtuosa, la que contribuye al fortalecimiento de la democracia y al crecimiento económico, y no la perversa, la que genera grupos de interés buscadores de rentas, o sea, de privilegios a costa de otros o de toda la sociedad? ¿Y cómo incrementar, donde sea necesario, las capacidades del Estado más relevantes para la calidad de la democracia, que son la regulatoria y la distributiva? Bueno, el tema es general, pero déjenme terminar planteando más específicamente para el caso argentino cuál es la tarea. O sea, se trata de volver a la economía abierta, gracias a la cual Argentina llegó a ser uno de los países de ingreso per cápita más alto del mundo hace, por ejemplo, un siglo. Reformar el mercado laboral para hacerlo similar al de los países prósperos y adaptarlo a los requerimientos de un periodo de intensa revolución tecnológica y fortalecer las instituciones de la democracia, basada en la división de poderes, la creación de condiciones materiales para el ejercicio de la ciudadanía. Una persona muerta de hambre viviendo en planes sociales no tiene condiciones materiales para ser un ciudadano autónomo, ¿no es cierto? O sea,
el acabar con la dualización de la sociedad argentina es no solamente algo que está bien en sí mismo, digamos, sino un prerequisito para fortalecer la democracia. Y finalmente generar mecanismos para la rendición de cuentas del gobierno hacia la sociedad, lo que en inglés se llama accountability. Estas reformas también contribuirían a fortalecer las capacidades deficientes del Estado, especialmente en materia reguladora y distributiva. Yo paro aquí, pero simplemente planteo lo siguiente, que una de las cosas que pueden hacer los académicos, los estudiosos, etc., es discutir alternativas basándose en evidencia. Hay muchas maneras de abrir la economía, hay muchas maneras de fortalecer las capacidades del Estado. Hay muchas maneras de repensar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y las academias son ámbitos que deberían ser ámbitos privilegiados para la discusión de distintas fórmulas de diseño institucional. Mi sugerencia es que la Academia de Ciencias Morales y Políticas considere desarrollar un programa de trabajo sobre estos temas, simplemente discutir distintas fórmulas basadas en evidencia y esperar que las conclusiones de este ejercicio puedan ser implementadas por fuerzas políticas interesadas en las reformas institucionales. Muchas gracias.